Bienvenidos a todos y a todas a este webinar donde conversaremos sobre la convocatoria para proyectos de construcción de paz 2023 que tiene la Embajada Francesa. Esperamos que todos se la gocen, aprendamos mucho de las dos personas que nos van a acompañar, se lleven muy buenos tips y muy buenas ideas para que puedan aprovechar de esta convocatoria, de estos recursos, para que todos los proyectos de alto impacto que cada uno de ustedes tiene llegue a las comunidades con las que trabajan. Les voy a contar entonces un poquito nuestra mañana. Vamos a tener ahorita un video corto, luego vamos a tener a Sara de la embajada, ahorita se las presento, después de Sara terminaríamos con Sandra, que también se las presentaría ahorita, y al final tendremos un espacio de preguntas. Las preguntas no pueden ser habladas. En la parte de abajo de Zoom queda una cajita de preguntas, ahí les pueden ir haciendo durante la conversación, y finalizando, faltando 15 minuticos para que lleguemos a las 11, yo voy a empezar a leerlas para que nuestras dos expertas nos empiecen a responder todas las preguntas y dudas que tengan y ustedes se puedan llevar todo el conocimiento necesario para esta gran convocatoria. Entonces los dejo con este video y vuelvo con ustedes en un momento. En Macaya potenciamos capacidades para el desarrollo social desde la cooperación, la tecnología y la innovación. 26.000 organizaciones y 72.000 personas han sido beneficiadas. Trabajamos con dos líneas estratégicas, desde la movilización de recursos y alianzas y desde la tecnología para el cambio social. En tecnología para el cambio social tenemos programas y proyectos como apropiación TIC, bootcamp de código y programación y transformación digital. En movilización de recursos y alianzas contamos con la plataforma Nodoka y servicios de formación y asesoría. Macaya, potenciando capacidades. Bueno, y los que no conocían a Macaya, creo que se dieron cuenta que nosotros no solo somos cooperación internacional y movilización de recursos, también tenemos una línea de tecnología para el sector social espectacular, de la que si quieren conocer más luego, podremos conocer más. Así que no duden en seguirnos para que siempre estén enterados de todo lo que tenemos para ustedes. Voy entonces a presentarles a Sara Blanc. Sara, bienvenida a nuestro webinar. Sara es la responsable de cooperación al desarrollo, sociedad civil y cooperación descentralizada en el Ministerio para Europa y los Asuntos Exteriores. Sara, qué rico tenerte aquí, poder compartir contigo esa convocatoria que tienen para Colombia, muy, muy importante en este proceso de paz que todos tenemos. Así que bienvenida a este espacio. Espero que todas las personas puedan irse muy inspirados contigo y con mucha información para que ustedes también como receptores de las convocatorias pues lleguen muchas propuestas con mucha calidad. Muchas gracias por la presentación. Efectivamente, espero también que este encuentro virtual, este webinar, tenga también sus efectos buscados y que el máximo posible de personas podrán participar en esta gran convocatoria publicada por la Embajada de Francia y que sobre todo la calidad de los proyectos, de las propuestas enviadas se verá reflejada. Entonces, para empezar rápidamente, les quiero contar un poco el porqué de esta convocatoria. Como pues me imagino lo deben saber, la Embajada de Francia financia en Colombia varios proyectos de cooperación. Lo hace a través de su canal bilateral, también lo hace en instituciones internacionales, pero bilateralmente tenemos varias medidas de financiación y en las temáticas que Francia apoya desde ahora mucho tiempo se encuentra la implementación del acuerdo de paz. Desde la firma del acuerdo de paz, Francia apoya su implementación y lo hemos hecho a través de varias subvenciones. Cada año casi estamos apoyando unas líneas de este acuerdo de paz. En 2022, París nos dio una financiación, una subvención un poco excepcional de
de 600.000, perdona, euros. Y a través de esta subvención tenemos la posibilidad de apoyar más o menos 10 ONGs que desarrollan un proyecto de implementación del acuerdo de paz. Para un poco cuadrar, poner un cuadro, porque hay tantas ONGs, tantos proyectos muy, muy bonitos, pero no podemos apoyar todo. Entonces tuvimos un poco que enfocar nuestra acción en 3 temáticas que elegimos, hablando con las organizaciones locales, pero también con nuestras instituciones, con las instituciones con las que trabajamos, que sea la unidad de víctimas, que agradezco mucho, que sea UNICEF, que sea la agencia, el ARN, la Agencia por la Reincorporación y la Normalización, que sea también la agencia presidencial en Colombia, la APC. Bueno, todas estas instituciones nos ayudaron un poco a pensar mejor las temáticas en las que podíamos intervenir, y elegimos trabajar sobre la reincorporación de los excombatientes, la reincorporación socioeconómica de los excombatientes. Entonces, como lo han podido leer en los términos de referencia de la convocatoria, serían proyectos con un enfoque hacia el acceso al mercado, apoyando iniciativas económicas. En la segunda temática que apoyamos es la reparación integral de las víctimas, y la tercera temática es la lucha contra el reclutamiento de los jóvenes por los grupos al margen de la ley. Entonces son un poco estas 3 temáticas en las que ustedes están invitados en participar. Solo se puede candidata, o sea, en una misma propuesta se puede desarrollar una sola temática, así que hay que elegir entre estas 3. Y como tampoco podíamos apoyar todo el territorio porque pues hay tantas realidades distintas en los 32 departamentos, tuvimos que elegir un poco. Entonces hicimos un estudio con varios criterios y elegimos el Chocó, Valle del Cauca y Antioquia. Entonces, en estos 3 departamentos, las zonas PERETs están pues prioritarias y serán las zonas que estaremos apoyando. Entonces, ya empecé a recibir algunas preguntas. Para ser muy clara, el proyecto, en la propuesta que nos mandarán, debe ser un proyecto de una de estas 3 temáticas desarrollado en un municipio de estos departamentos. O sea, por ejemplo, Dabeiba, por ejemplo, o sea, hay muchos PERETs que están notados en las condiciones particulares en la convocatoria, y ahí están todos los PERETs del Chocó, de Antioquia y de Valle del Cauca. Entonces es un poco el propósito de esta convocatoria. No sé si entro ya en las partes más técnicas o si Catalina me quieres preguntar, no sé cómo lo quieren hacer. Pues Sara, si quieres, si tienes una información técnica chévere, como algunos pequeños resumen, porque como dices tú, creo que la convocatoria está clara en cuanto a lo que necesitan ustedes para las postulaciones. Y después de esa parte técnica, sería espectacular de pronto que nos contaras sobre algún proyecto que ya fue financiado, como qué impacto está teniendo, o sea, de pronto un proyecto chévere que inspire a las personas que están aquí para que se den cuenta qué tipo de proyectos están financiando. Sí, claro que sí. Entonces, primero para las partes técnicas, bueno, está todo en la convocatoria. Entonces, en teoría, con la convocatoria que tienen, ya pueden saber un poco lo que tienen que respetar. De hecho, les invito realmente a respetar estos criterios, porque el año pasado, como les he dicho, es una convocatoria sobre 2 años, 2022-2023. El año pasado publicamos la misma convocatoria, y desafortunadamente recibimos muchos proyectos muy interesantes, pero que no pudimos estudiar porque no respetaban unos criterios, y que nosotros desde el ministerio estamos obligados en respetar. O sea, no podemos financiar directamente una propuesta que no lo respeta. Por ejemplo, en la orientación interna de la financiación, que está en la parte de condiciones particulares, ahí está máximo el 15% del monto total asignado al proyecto puede estar dirigido hacia el reclutamiento del personal local. El
también está escrito que las inversiones inmobiliarias no son autorizadas, entonces no se puede comprar pues una casa, un centro, eh, una piscicultura, porque muchas veces hay instalaciones que entendemos perfectamente que todo el proyecto depende un poco de esta instalación inmobiliaria, pero desafortunadamente nosotros no podemos financiarlo. Entonces, bueno, todo está un poco en las condiciones. Em, Luego, sí quería solo añadir algo que vi antes en la duración, todavía en la parte de condiciones particulares. Los proyectos elegidos podrán durar entre 7 y 9 meses. em, y está escrito que deberán estar finalizados a finales de diciembre de 2023 a más tardar. En realidad es un poco antes, debería ser finales de octubre, porque nosotros tenemos que hacer la evaluación del proyecto de todo de este programa entre 2022 y 2023, es todos los proyectos, y tenemos que entregar esta evaluación a finales de 2023. Entonces, los proyectos deberán estar finalizados para poder empezar eh, la evaluación, o por lo menos estar finalizándose. Entonces, la fecha sería un poco antes de lo que está escrito aquí, pero obviamente si su proyecto estaría seleccionado, esto lo hablaríamos en las primeras reuniones de encuentro entre su organización y la embajada. Eh, y es un poco la idea también, se puede postular hasta el 19, sí, me parece. Y la idea es que podamos leer todas las propuestas lo antes posible para empezar lo antes posible y que los proyectos puedan empezar ya para tener el tiempo de desarrollarse. Esto sería un poco los proyectos las condiciones en cuanto a los proyectos que financiamos el año pasado. Financiamos un proyecto de reincorporación de los excombatientes, que todavía no está en transcurso, no ha acabado. Estamos financiando una federación de organización compuesta por excombatientes que están vendiendo sus productos, y gracias a la financiación de la embajada pudieron pues recibir una capacitación en marketing digital, en ventas, en cómo vender mejor sus productos. En esta organización, en esta federación, perdón, hay varias organizaciones que venden productos distintos, pero pues la idea era un poco permitir a toda las personas, a todas las organizaciones tener facilitar su acceso al mercado. También gracias a la financiación de la embajada pudieron crear su marca propia, y adentro cada organización sigue teniendo su marca, pero la federación ahora tiene una gran marca que permite pues en las que están todos los productos vendidos por las organizaciones que componen esta federación. Todavía este proyecto no está terminado, quedan muchas cosas por hacer, pero es un poco la idea de facilitar el acceso al mercado de las personas que componen estas organizaciones y entonces esta federación. Luego teníamos también un proyecto de reparación de las víctimas. Este proyecto que está acabándose, también para nosotros ha sido un placer apoyarlo. La organización con la que trabajamos trabajó muy bien, bueno, todas las con las que trabajamos, obviamente. Y en este proyecto está, entre otras cosas también, porque hay muchos objetivos, pero era un poco crear un expediente de las víctimas del conflicto y poder crear como toda una carta alrededor de estas víctimas, para que hagan como un pedido de reparación colectiva, de reparación,
no de manera aislada, sino que pues en este caso 40 víctimas puedan recibir una reparación. Y luego en los proyectos de lucha contra el reclutamiento pues han sido proyectos de acompañamiento obviamente a los jóvenes, pero también, y esto nos parecía muy importante y de hecho está también en los términos de referencia de esta convocatoria, más que solo a los jóvenes, también es muy importante reforzar el entorno protector de estos jóvenes. Entonces, en este caso, pues las familias muchas veces, también las instituciones escolares con las que es muy importante trabajar y asegurarse del impacto comunitario que estas acciones van a tener en el pueblo, en la comunidad en la que la ONG está desarrollando su proyecto. Entonces, eso es muy importante porque si es solo un proyecto de acompañamiento de los jóvenes como de pasatiempo, desafortunadamente una vez que los fondos de la embajada pues, se retiren al final del proyecto, no estamos seguras del impacto que habrá tenido este proyecto. En cambio, si realmente hay una toma de conciencia, una concientización, un apoyo sobre algunos futuros líderes en la comunidad y un impacto realmente en toda en la comunidad, pues esto podría tener un efecto a largo plazo. Y acabo con esto, es muy importante a la hora de redactar la propuesta que piensen bien en la replicabilidad del proyecto. Es uno de los requisitos en el modelo de la propuesta, lo encontrarán, pero es muy importante desde el principio pensar una vez que pues, se acabe el proyecto, cómo haremos para que este proyecto no sea, o sea, no se pare del todo y que pueda seguir con algo. Entonces, en este sentido es muy importante asegurarse del apoyo institucional en la región, en el departamento, a nivel nacional y también de posibles interacciones que puedan pues, seguir replicando el proyecto. Sara, súper. Yo voy a dejar como un resumen de todo lo que nos acabas de contar para que se lleven esas palabras claves y las tengan muy presente para que cuando Sara vea todo lo que ustedes están escribiendo, pues se sorprenda. Por favor, siempre respetemos los criterios. Ustedes saben que, pues en la medida en que seamos muy cuidadosos con lo que nos están diciendo, vamos a poder permitir ser leídos, porque puedo suponer, Sara, y ahorita viene esa pregunta, pero si llega el primer criterio y no se cumple, pues inmediatamente ese proyecto ni siquiera se va a leer, porque pues si ya no se cumplió, pues no van digamos que invertir tiempo leyendo esas cosas maravillosas que todos queremos contar. Segundo, lo que vayan a proponer, siempre piensen en cómo lograr generar sostenibilidad y oportunidades a la comunidad beneficiaria. Y esto me inspira, y lo digo basado en el tema de la cooperativa. Miren qué lindo es cuando las organizaciones nos unimos y buscamos el bien común, porque normalmente cada una va buscando pues como sus recursos para poder salir adelante con sus proyectos, pero la cooperativa hizo reunir a varios con un propósito común que era unos productos donde esos productos pues les va a generar un empleo, que muchas veces los desmovilizados no tienen esa posibilidad y les va a permitir esa sostenibilidad en largo tiempo, que creo que es una cosa muy importante que se conecta con eso último que voy a decir y es esa capacidad instalada que dejamos en los territorios, porque el día que nosotros nos vayamos, y cuando digo nosotros somos esas organizaciones sociales que intervenimos territorios, eso que nosotros estamos haciendo maravilloso por los territorios, debemos dejar esa capacidad instalada para poder crecer y poder movernos a otros territorios y así no hay un tema de dependencia, sino de independencia, donde llegamos, ellos aprenden, desarrollamos esas fortalezas en los líderes y podemos ir nosotros moviendo nuestro impacto por otras comunidades. Entonces, creo que eso resaltó mucho lo que dice Sara. Y aquí viene mi pregunta, otra pregunta como de pura curiosidad. Cuando llegan los proyectos, ¿cómo es el proceso interno? Claro, todos cuando estamos de este lado nos morimos de ganas de saber qué pasa, cómo es como ese proceso, qué pasa internamente en la embajada y cuáles son esos criterios como que tú dijeras son los más importantes. No sé si ustedes dicen, bueno, vamos a hacer un primer filtro con esos criterios que son los no negociables y eso pasa a este proceso. No sé si eso no lo puedas compartir.
Sí, claro que sí. Bueno, antes de nada les quiero asegurar que los leemos todos, o sea, todas las propuestas, las leemos con mucho cariño. Como les dije antes, o sea, desafortunadamente no podemos financiar demasiado propuestas, no tanto como nos gustaría, porque recibimos unas propuestas muy interesantes. A la hora de notarlas, pues usamos algunos indicadores que redactamos nosotras, y cada indicador da puntos. Por ejemplo, para la Embajada de Francia y la acción de Francia en el mundo en general, es muy importante que el máximo posible, el número posible de proyectos esté apoyando unas cuestiones sobre el género. Entonces, en esta convocatoria, el género no es la característica principal, pero puede formar parte de algunos proyectos. Entonces, si su proyecto se interesa a un momento a la temática de género, pues podrá tener algunos puntos. Lo mismo pasa con el medio ambiente, que no es un proyecto sobre la protección del medio ambiente, claramente no es una convocatoria, tenemos otras, pero si su proyecto a un momento se cuestiona sobre cómo podemos aportar algo para defender el medio ambiente, pues tendrá una puntuación más. Y luego son criterios como más básicos, como pues si la implementación nos parece clara, cuántos beneficiarios van a gozar del proyecto. Obviamente no es lo mismo financiar una propuesta a 400.000 pesos, 400 millones, perdona, de pesos, si hay 10 beneficiarios o si hay 200. Entonces, pues todo esto da como algunos puntos más y al final tenemos como no sé, las 30 mejores propuestas las volvemos a leer bien y en las que mejor nos parecen, pues ganan, entre comillas, la convocatoria. Así trabajamos. Y trabajamos, perdona, que me olvidé comentar lo que me parece esencial. Cuando digo nosotras es con la jefa de servicio de cooperación, Clarice Paulini, pero trabajamos también mucho y nos apoyamos sobre las instituciones que mencioné al principio, entonces APC, ARN, UNICEF y la Unidad de Víctimas, que son las instituciones con las que aliadas con las que trabajamos desde el principio de esta convocatoria y que para nosotras han sido realmente unas aliadas muy importantes y que ellas también leen con nosotras las propuestas que les interesan y las notan. Súper, Sara. Voy aquí a pasar a unas preguntas que son bastante específicas, que creo que este es un espacio para aclararlas, para que luego pasemos a hablar con Sandra como de toda su expertise en este tipo de proyectos. Entonces, aquí hay un par de preguntas muy específicas. Las valen, pues son bastante específicas. Dos preguntas. Una es que si la convocatoria es solo para organizaciones o se pueden presentar profesionales independientes, universidades privadas que estén constituidas sin ánimo de lucro. Es una muy buena pregunta porque el año pasado honestamente tuvimos la misma interrogación. Es organizaciones de la sociedad civil. Pero ¿qué son las organizaciones de la sociedad civil? Después de haber hablado con París, dijimos que para esta convocatoria serían fundaciones sin ánimo de lucro, ONGs, cooperativas de excombatientes, asociaciones de víctimas, y que cuando, por ejemplo, un municipio o una universidad que no son en sí ONGs quieren apoyar el proyecto, pueden hacer como, por ejemplo, entre una universidad y una ONG, un consortium, una asociación, y la universidad puede respaldar la ONG que presentará la propuesta. Pero según lo que nos explicó París, la organización que debía presentar la propuesta debía ser una ONG o una fundación o una organización de la sociedad civil colombiana, local. Y eso que acabas de decir me lleva a otra pregunta que nos han venido haciendo y es, yo puedo ser una organización que estoy constituida en otro país
pero tengo operación en Colombia, o la organización social debe estar constituida en Colombia. Pues es justamente también lo que iba a decir, era otra interrogación que teníamos, porque el año pasado me acuerdo que una ONG suiza se presentó y según lo que me acuerdo, esto si quieren me lo pueden volver a mandar al correo que está en la convocatoria donde que es convocatorias.bogotá /amba@diplomacy.gov.fr. Todas estas preguntas me las pueden mandar, pero según lo que me acuerdo, me parece que realmente son ONGs locales, entonces deben ser ONGs de derecho colombiano. Si esta ONG está registrada en Colombia bajo el derecho colombiano, no hay problema, pero no puede ser una ONG internacional que tenga alguna acción en Colombia. La idea realmente es reforzar las capacidades de las organizaciones locales y también reforzar la red de las organizaciones colombianas, entonces no las grandes internacionales que tienen otro tipo de fondos. Súper claro, Sara, mil gracias. Aquí también una pregunta interesante, y es, como normalmente están trabajando en territorios con nivel de seguridad o riesgo alto, ¿uno puede dentro de la convocatoria poner un rubro para temas de seguridad, o eso ya está cubierto por la organización que de hecho está generando un proyecto en territorio? No estoy segura de entender, perdóname. Si en la en la propuesta deben mencionar la inseguridad que hay en el territorio. No mencionarlo, sino dentro del presupuesto asignar un valor que cubra un tema de seguridad. Ah, esto no es un requisito que esté o que quita valor, así que sí, para la organización es muy importante, en teoría no habría problema. Lo único es que acuérdense que para la implementación total del proyecto no se podrá superar el 15% del personal. Entonces, si hay personal de seguridad que permita la implementación del proyecto, deberá estar contado adentro de estos 15%. Gracias. Hay también varios que piden que les recordemos las temáticas del proyecto, que la nombraste muy al principio. Sí, esto está en la convocatoria. Es la reincorporación de los excombatientes y la ayuda que les podemos proporcionar en su acceso al mercado, la reparación integral de las víctimas. De hecho, sobre esta temática yo les invito a ir en la web de la unidad de víctimas por si tienen algunas preguntas un poco técnicas de formulación, y está muy bien hecho. Hay un modelo, no sé si lo van a ver, pero está en la web sobre las medidas de reparación integral, no sé si lo ven, pero todo esto está en la web de la unidad y lo encontrarán toda esta información. Y la tercera es sobre la lucha contra el reclutamiento de los jóvenes en los grupos armados. Súper claro. Espérate, es que quedan como varias. Mientras Una organización se puede postular con varios proyectos. sí, no, sí, se puede, no es excluyente. Yo lo que aconsejo es centrarse en un proyecto respondiendo bien a todos los criterios, lo que les expliqué al principio, que esto es lo más importante para pues, poder tener una subvención, pero no es imposible. Si quieren enviar varias propuestas, no hay problema. Súper. Tú ibas a decir algo antes de que yo te preguntara. Adelante. La propuesta, les quiero solo decir, porque estaba en las preguntas que recibí por correo. El modelo de la propuesta de candidatura está al final de la convocatoria, se llama Anexo 1, modelo de propuesta de candidaturas, temática escogida a propósito de la organización, a propósito del proyecto. Y todo esto es lo que tienen que rellenar con la información de la organización, del proyecto, la financiación. Entonces tienen que contestar a todas estas preguntas.
Y además de este modelo de esta propuesta que nos tienen que mandar al correo que les dije antes, tienen que añadir un presupuesto detallado y si se puede también un cronograma con las actividades por mes que piensan desarrollar para la claridad de la propuesta. Aprovechando que hablas de presupuesto, hay otro tipo de convocatorias que tienen un modelo de presupuesto. ¿Ustedes tienen un modelo de presupuesto o es un formato libre? Esto es formato libre. El modelo es para la candidatura, pero el propuesto es por Excel, pero es formato libre. Bueno, yo creo que por ahora voy a seguir leyendo más. Si quieren, voy a invitar a Sandra. Sandra es una experta en cooperación internacional. Ella es consultora, una gran amiga de Macaya y además profe en muchas universidades muy respetadas en el país y le encanta hablar, compartir su conocimiento, inspirarnos a todos sobre estos temas para que todas las organizaciones sociales se fortalezcan en temas de cooperación y pues puedan ser victoriosos en todas sus formulaciones. Además de toda su experiencia en cooperación, tiene un rol muy lindo en una junta, ella es vicepresidenta de una junta directiva de una fundación que se llama Niñas Sin Miedo. Entonces ella tiene también su corazón social bien puesto. Sandra, bienvenida a este espacio y queríamos pues tenerte a ti porque tú has tenido la posibilidad de acompañar muchas organizaciones de cerca para este tipo de convocatorias y nos encantaría oírte con todas tus recomendaciones, tips, qué has visto que ha fallado para que no volvamos a seguir cometiendo los mismos errores o qué sientes también que ha sido exitoso para que pues sigamos usando lo que está funcionando muy bien. Así que bienvenida y gracias por compartir con nosotros pues todo esto que sabes. Catalina, muchísimas gracias por esa introducción, a Macaya por la invitación y Sara, nuevamente un gusto estar compartiendo en este espacio. Bueno, yo quiero compartirles, si me lo permiten, Catalina, compartir pantalla para proyectar un momento la convocatoria e ir sobre algunos puntos claves que ya ha mencionado Sara y complementar algo de información que le pueda resultar de utilidad a las organizaciones que nos acompañan. ¿Te parece? Adelante. Perfecto. Bueno, varios estaban preguntando acerca de la convocatoria. Aquí, perdónenme, subo. Aquí la tenemos. Y digamos que para no demorarme mucho y hablar puntualmente de algunas recomendaciones claves, la primera invitación que les quiero hacer a todos es que hagan una lectura concienzuda de cada punto de la convocatoria. No es lo mismo leer que interpretar lo que la convocatoria nos está pidiendo específicamente. Y les pongo algunos ejemplos desde mi experiencia. Lo que están viendo en pantalla son precisamente las tres temáticas en las que las organizaciones que nos acompañan hoy en este webinar se pueden presentar. Por ejemplo, para la primera temática que hace referencia a la reincorporación socioeconómica de los excombatientes, encuentra uno muchas veces que a las convocatorias, no solo de la Embajada de Francia, sino de cualquier otra oportunidad de cooperación, se presentan organizaciones que trabajan, yo que sé, voy a poner un ejemplo, con víctimas del conflicto armado, porque pues también trabajan en reincorporación socioeconómica. Es importante que, como les decía, al hacer la interpretación, la lectura analítica a cada punto de la convocatoria, nos demos cuenta que están hablando de reincorporación socioeconómica solamente de excombatientes. Y aún con más detalle, darnos cuenta que cuando nos están hablando de esos proyectos productivos de esos excombatientes, la invitación que está haciendo en este caso la Embajada de Francia no es puntualmente a la creación de proyectos productivos, porque bien dice aquí en la lectura que ya ese tipo de proyectos han sido desarrollados en estos últimos 5, ya casi 6 años, pero que la falencia y las necesidades que realmente tienen esos proyectos de excombatientes están precisamente es en la comercialización de esos productos. Entonces la embajada se va a concentrar precisamente es en financiar, repito, el fortalecimiento, no la creación, fortalecimiento de esos proyectos productivos de excombatientes. E igual con las otras dos temáticas, hay que hacer una lectura, repito, hasta el cansancio, concienzuda de lo que realmente nos están pidiendo. Invito también desde mi experiencia a que en esa lectura que hacen las organizaciones que se quieren presentar, hagan una lectura, por ejemplo, en la categoría 2,
en la que se está trabajando en temas de procesos de reparación integral, pues que hagan una lectura concienzuda de lo que aquí bien dice, y es que sean realmente acciones que estén contribuyendo a la reparación en el marco del acuerdo final de paz. Es decir, habrá que leerlo, entenderlo, y también entender muy bien esto, la política pública de víctimas. Y en cuanto a al tercer punto o temática de la convocatoria, donde se habla precisamente de la lucha contra ese reclutamiento, ese uso también y utilización de niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Cuando hablo de leer concienzudamente, ¿cuál es la diferencia entre hablar de adolescentes y jóvenes? Los jóvenes comprenden hasta los 28 años. Los adolescentes, pues ya un rango menor por debajo de los 18, ¿no? Entonces, eso es lo primero, por ejemplo, en el tercer punto. Lo segundo allí, en ese tercer punto, es cuando hablan de evitar el reclutamiento de jóvenes. La embajada es muy clara en hablar de qué tipos de proyectos financian. Es decir, se pueden financiar iniciativas que trabajen directamente con los jóvenes, pero que le estén apuntando a, por ejemplo, a temas de educación y oportunidades laborales para esos jóvenes. Pero están hablando también del entorno protector. Si ustedes presentan iniciativas que estén enfocadas en fortalecer capacidades en las familias de esos niños, adolescentes y jóvenes, ahí también hay oportunidades. Entonces, digamos que tengo mucho para contarles dentro de lo que es esa lectura, pero creo que ese sería como un punto importante. Yo doy espacio entonces, Catalina, para si hay más comentarios y preguntas, y con eso voy entonces ahondando un poco más en los detalles de las recomendaciones que les haría frente a esta convocatoria específica, y ya de ahí, pues frente a, en general, qué es lo que yo encuentro que las organizaciones fallan o digamos que cometen algunas imprecisiones a la hora de presentarse a oportunidades de cooperación internacional. Pues yo creo que en aras del tiempo preferiría aprovecharte a ti para que cuentes esas generalidades. Yo aquí estoy viendo, yo estoy yendo por las preguntas y si ahorita hay unas muy específicas y creo que me voy a montar en lo que dice Sara y lo que dices tú. La invitación es a que lean, porque de verdad hay unas preguntas que están ahí resueltas. Entonces, nuestra intención es que aprendamos de lo general y no de que leamos por ustedes. Entonces, ahí la invitación es, síguete con lo general, maravilloso que les cuentes todas estas lecciones para no seguir repitiendo esos errores. Y en caso de que vea una pregunta que de pronto nos pueda aportar a todos, te la dejo al final, ¿te parece? Perfecto, perfecto. Hay otro tema clave con, por ejemplo, el tema del presupuesto, que también lo veía ahí en las preguntas. Voy a bajar rápidamente. Bueno, no, me voy a devolver y voy paso a paso. Ahora, cuando hablan de condiciones particulares y hablan de zona geográfica, sí o sí tienen que ser los municipios PEDET que están específicamente explicados aquí, de Chocó, Valle del Cauca y Antioquia. No cabe ningún otro departamento, no cabe ningún otro municipio, tienen que ser iniciativas, repito, que se desarrollen en estos municipios. Ahora, digamos, para no detenerme en cada punto, sino en cosas muy puntuales, aquí, ok, voy a bajar, ya ahorita vuelvo. Voy a ir con un tema de presupuesto. Miren, esta parte, ¿cuál es el financiamiento de la embajada? Aquí dicen, a ver, lo leo, dice, el financiamiento indicativo otorgado por proyecto en el marco de estas convocatorias, fíjense ustedes, dice, será de máximo 475 millones para la temática 1. No está queriendo decir la embajada con esto que el presupuesto total de su proyecto sea de 475 millones de pesos. Miren ustedes por qué lo digo. Puede ser un poco engañoso eso. Y es que ese es el monto, repito, que financia la embajada, pero que debe corresponder al menos al 50% del valor de su proyecto. Es decir, si se van a presentar en la temática 1, que es la de fortalecimiento para la comercialización de proyectos productivos de excombatientes, ustedes pueden tener un presupuesto, por ejemplo, de 700 millones de pesos, ¿vale? Y que ustedes ya estén financiando esa otra parte con contrapartida, bueno, con otros recursos. Y lo que ustedes le pueden solicitar a la embajada, repito, son esos 475 millones, repito, que financien por lo menos el 50% del proyecto. Al ser un proyecto de 700 millones de pesos, efectivamente cumplirían con esos dos requisitos, porque aquí lo están diciendo, la embajada deberá aportar ese 50%. Ahora, miren lo que dice acá,
la organización, es decir, ustedes que están aquí presentes, deben aportar como mínimo el 10% del monto del proyecto con recursos propios o también con recursos de contrapartida, es decir, de otros terceros que ustedes también gestionen. Y lo mismo para las otras categorías. Miren ustedes que para la temática número 2 están 293 millones de pesos, no es el total de su presupuesto, sino al menos el 50% financiado por la embajada. Y para la temática 3, que es precisamente la de proyectos que apoyen la lucha contra el reclutamiento de jóvenes, son 164 millones. Otro tema importante, ahora que estamos hablando precisamente de los recursos, es que cuando ustedes estén haciendo el presupuesto, miren lo que dice por acá abajo, dicen que deben presentar el presupuesto, yo siempre lo llamo a dos columnas, una en pesos, es decir, en los valores en pesos, y que se llama nominal, y otra porcentual, es decir, si mi presupuesto total vale 700 millones de pesos y yo estoy poniendo aquí que X rubro vale 100 millones de pesos, tengo que poner los 100 millones y debo poner en la siguiente columna el porcentaje del peso que tiene eso sobre el presupuesto total. Es decir, eso es un 10%, un 15%, un 20%, porque eso también le va a ayudar a la embajada a identificar fácilmente en su tabla de Excel que los montos, de acuerdo a los requisitos que presenta la embajada, pues cumplan realmente con eso. Por eso, entonces, que realmente ustedes estén financiando al menos el 10%, que realmente lo que le piden a la embajada corresponde al menos al 50%, etcétera, etcétera. Eso digamos que para destacar, porque es una de las fallas que encuentro muchísimo en los proyectos y organizaciones que acompaño para presentarse a convocatorias de cooperación internacional. Lo mismo que estaba diciendo inicialmente. La falta de una lectura minuciosa y que pasan por alto detalles como eso, que el presupuesto sea presentado a dos columnas, por aquí, pues, por acá lo dice, formato no excluyente, por aquí estaba, creo, bueno, de pronto se me pasa por alto en dónde exactamente, pero está porque evidentemente la revisé bien antes de este webinar y deben, bueno, aquí está, mírenlo ustedes, un presupuesto realista, más detallado, ya voy a hablar de eso también, y aquí está, miren, que el presupuesto lo presenten en nominal, como les decía los números, y en porcentaje. Y otra cosa importante, los presupuestos uno los puede presentar pues de una forma básica, pero en la medida en la que presentan un presupuesto más robusto, en donde ustedes dicen, el componente uno de mi proyecto es acompañamiento, yo que sé, voy a decir algo, acompañamiento psicosocial para las familias y jóvenes víctimas del conflicto armado. En ese componente uno dice cuáles son los resultados a los que yo quiero llegar, que logremos que estos jóvenes se hayan capacitado y que conozcan el acuerdo de paz, por ejemplo. Eso es un resultado. Ahora, del resultado yo desprendo, evidentemente, unas actividades y de ahí yo desprendo el presupuesto. Lo que nos está diciendo la embajada aquí es que ese sea el esquema bajo el cual presenten el presupuesto, le da a ustedes, obviamente, unos puntos extras, porque aquí lo dicen, se valorará positivamente aquellas propuestas que incluyan una estructura de presupuesto, como les estoy diciendo, no solamente el cuadro del presupuesto, sino desglosado a través de esos resultados, cada resultado tiene unas actividades y yo desde ahí desgloso el presupuesto, no solamente de la forma general o más básica que todos conocemos. Yo creo que ahí lo dejo, Catalina, para que podamos ir viendo qué preguntas hay, qué comentarios hay frente a lo que estamos comentando. Hay una que se conecta con lo que estás diciendo, que están preguntando varias, es que si la contrapartida se puede dar en especies, o sea, como que quisieran entender un poco más de la contrapartida, porque hay varias preguntas de que esa contrapartida, cómo se puede configurar. Sara, yo ahí me gustaría apoyarme un poco en Sara y es, claro, primero explico, no para todas las organizaciones es claro que es un recurso de contrapartida y son aquellos recursos que la organización que está aspirando a presentarse a la convocatoria debe poner por cuenta propia o gestionados a través de otros terceros. En este caso, Sara, si nos puedes ayudar en si la convocatoria permite que esos recursos de contrapartida que pone la organización a la convocatoria puedan ser todos en especie o debe haber una porción en efectivo o en otra clase de rubros.
Sí, muchas gracias, Sandra, por la presentación A y ti. por la historia. Creo que ha sido muy, muy claro. Bueno, muchas gracias. Efectivamente, yo también veía las propuestas y me lo había anotado. Puede ser en especie. El año pasado preguntamos, porque era también una de las preguntas que nos hicimos y no hay problema. Es muy abierto en este sentido. Lo que es importante es que la organización dé una contrapartida, que no sea el 100% la embajada que lo aporte todo, sino que también es para involucrar lo máximo posible la organización, incluido en cuanto a un aporte, pero puede ser en especie, en dinero, o sea, esto es muy libre. Y ahí hablando Perfecto. también de los porcentajes, Ujú. también hay varios que preguntan ese 15% de reclutamiento de personal, ¿cómo lo ven? O de pronto especificárselos un poquito más porque esa duda también está recurrente. Yo le dejo la palabra a Sara. Sí, pues es también otro criterio. Todos estos criterios son para este programa, lo vieron en la convocatoria que se llama PISCA, que es proyecto de, hubiera debido empezar con esto, Aquí está, eh, mira, aquí la tengo. Aquí proyectos está. de las sociedades civiles y coaliciones de actores. Entonces son unos criterios no solo para aquí en Colombia, para este proyecto, sino en todo el mundo, y todos estos criterios están impuestos en todos estos tipos de pizca, de proyectos. Entonces, el 15% es para la gente, los actores que trabajan directamente en la implementación del proyecto. Entonces, pues si hay un contable, el contable, la persona encargada de desarrollar el proyecto, el gestor, o sea, todas las personas que van a trabajar directamente en la implementación del proyecto. Sí, obviamente si su estructura tiene la sede principal en Bogotá, pero luego los que van a hacer el seguimiento están yo qué sé, Anori, pues es las personas que estarán directamente involucradas en este proyecto. Si la persona en Bogotá está involucrada en el proyecto, también debe formar parte de estos 15%. Cuando decimos personal local, no tiene nada que ver con que esté físicamente en el municipio, sino que esté vinculada con el proyecto. Mil gracias por esa aclaración. También hay una pregunta recurrente sobre el tema de monitoreo y evaluación. Si es importante o no presupuestarlo o si ustedes no hacen un requisito específico sobre que haya una metodología de monitoreo y evaluación del proyecto. También me lo había notado, es buena noticia, no tienen que encargarse de esto porque al final habrá una evaluación, como lo decía al principio, del todo el programa de este PISCA, de estos 2 años, que evaluará todos los proyectos. Sin embargo, pero esto no se preocupen si su proyecto está seleccionado, no tendremos tiempo de hablarlo. Es muy importante hacer como unos comités de seguimiento del proyecto que tendrá lugar cada mes conmigo, en el que les pediré que me entreguen un informe sobre los avances que hicieron. Y cada 3 meses más o menos haremos un comité de seguimiento un poco más grande con las instituciones aliadas de las que les hablé antes y también con la jefa del servicio de cooperación. Estos comités tienen lugar cada 3 meses y también en estos momentos tendrán que entregarnos un informe. Esto es un poco, y luego al final del proyecto un poco un informe final y financiero, pero la gran parte de la evaluación grande, esto será un operador, un auditor externo, pero deberá tener una base de trabajo que ustedes les tendrá que entregar. Pero todo esto lo haremos en su momento. Mil gracias, Sara, por esa aclaración. Chévere, entonces, que no hay que formularlo, pero como se va a evaluar, hay que ver también cómo va a generar el impacto pues, del proyecto en el largo plazo. Es que en el presupuesto no debe aparecer esto, porque ustedes no se tendrán que encargar de la evaluación final, pero sí a lo largo de la implementación del proyecto les pediremos que nos entreguen algunos informes y al final un informe final, pero no hay que escribirlo en el presupuesto, hay que contarlo.
aprovechando precisamente, Sara, que estamos hablando del presupuesto, algo que desde mi experiencia también he notado en las organizaciones al presentarse a este tipo de convocatorias es detalles como precisamente, por eso no había dejado de proyectar miren lo que dice acá, condiciones para postular, y dicen, deben ustedes incluir dentro de su presupuesto y dentro de sus, obviamente dentro de sus actividades, y que esto afecta el presupuesto, un componente de comunicación que corresponda al menos al 1% del total del proyecto. Si su proyecto dentro de todas las componentes, resultados y actividades que van a llevar a cabo suma, como les decía ahorita, 700 millones de pesos, al menos el 1% de esos 700 millones deben destinarlo como un componente de comunicación para que le den visibilidad y se valore públicamente su iniciativa. Entonces es importante tenerlo en cuenta porque ya he tenido la oportunidad de acompañar a algunas organizaciones, por ejemplo, el año pasado, en este tipo de oportunidades y cometen esas pequeñas faltas por las cuales son descalificadas, y sería una pena sabiendo pues que cuentan con buenas propuestas. Otra pregunta que hacían, recuerdo ahorita, es ¿hasta cuándo está abierta la convocatoria? La convocatoria está abierta hasta el 19 de enero a las 11:59 de la noche, hora Colombia. Eso también es importante porque desde mi experiencia hay convocatorias en las que uno nota cuál es la hora en la que cierra, pero no se toma la molestia de preguntarse hora de dónde. Si hora, en este caso es una convocatoria abierta aquí en Colombia, pero cuando hablamos de convocatorias de envergadura internacional, pues pasa que la hora hay que tenerla muy presente para no quedarse por fuera. Y bueno, no, pues en este momento ya voy a dejar de compartir y pues abierta también a complementar la valiosa información que nos entrega Sara. Yo sí puedo complementar con algo, perdóname, Catalina, 2 segundos, porque estoy leyendo un poco las preguntas. Realmente hay muchas preguntas que creo que están en los términos de referencia. Entonces, hemos hablado de un poco de todo lo que se esperan, de los requisitos con los que tendrán que cumplir. Les invito otra vez a leer bien los términos de referencia y realmente está todo, o sea, así que si tienen preguntas, otra vez porque he visto que no tuvieron tiempo de escribir el correo que les compartí. Este correo está también en los términos de referencia de la convocatoria, en modalidad de postulación, y ahí encuentran toda la información que necesitan. Si hay algo que no esté, les invito a escribirme, pero en teoría las informaciones están ahí, y les vuelvo a decir porque hay algunas personas que se conectaron al final, que el Word del que se habla para la propuesta de candidatura está al final de estos términos de referencia, anexo 1, modelo de propuesta de candidatura, y ahí están todas las informaciones que les pedimos, y tienen solo que rellenar las preguntas en función de su proyecto y de su organización. Y para acabar también, porque hay otras personas que no estaban, sí, los proyectos deben estar únicamente, o sea, desarrollados en Valle del Cauca, Chocó y Antioquia, y en los territorios PEDES de estos departamentos. Esto, desafortunadamente, como lo explicaba, no podemos financiar proyectos en todo el territorio, así que sí que deben implementarse en estos territorios. Oigan, aquí nos podríamos quedar conversando horas y horas, es un tema supremamente apasionante, creo que para las tres. Hay 1000 preguntas, yo leía y seguía llegando y seguía llegando, quisiéramos responderlas todas, pero también queremos ser muy respetuosos con el tiempo de ustedes. Entonces les propongo que paremos acá. Les recuerdo que si de pronto se perdió en algún momento, quieren volver a lo que conversamos, la grabación se las vamos a mandar hoy, por si quieren como repasar esto que conversamos hoy por aquí rápido. También les quiero recordar a todos que existe Nodoka. Seguramente muchos también están haciendo la pregunta de, es que estoy usando el link que me mandaron y no me deja entrar. Ese link, en Macaya tenemos una plataforma que se llama Nodoka, donde ponemos una gran cantidad de convocatorias de muchas partes del mundo para ustedes poder acceder a recursos de cooperación. Entonces, de pronto no les está dejando entrar el link porque aún no se han registrado en Nodoka. Los invito a que se registren para que puedan seguir recibiendo información, no solamente de la embajada, sino que hay de todo tipo. Hay becas,
hay voluntarios, hay recursos económicos, hay un montón de cosas de cooperación internacional que no es solo plata. Entonces, ojalá puedan aprovechar mucho la plataforma. Y mi última invitación antes de dejarlos con el video de Nodoka para que entiendan un poquito de qué se trata esa plataforma, es que en febrero vamos a tener un curso, nuestro primer curso. Nosotros hacemos muchos cursos abiertos durante el año en temas de cooperación y cómo formular proyectos y un montón de preguntitas que para las organizaciones que hasta ahora estamos aprendiendo y creciendo, se resuelven ahí. Entonces también estén muy, muy pendientes, como les decía al principio, de todas nuestras redes sociales, ya hacen parte de nuestra base de datos de correos, en nuestros boletines. En febrero tenemos la primera formación abierta de cooperación internacional, será de 8 horas, entonces para los que estén interesados, ojalá puedan asistir y nos puedan acompañar para que sigan fortaleciendo esa competencia y no solamente se puedan postular a la embajada, sino que puedan de verdad aprovechar toda esa cantidad de recursos que hay, porque como siempre decimos por ahí, hay mucha plata, necesitamos saber cómo llegar a ella, cómo hacer propuestas interesantes, atractivas para los cooperantes. Entonces, bueno, me quiero despedir dando las gracias a Sara y a Sandra. Una mañana muy, muy entretenida, llena de muchos detalles, es un webinar muy lleno de detalles. Y a todos los que estuvieron aquí, se tomaron el tiempo de participar, de preguntar, de querer aprender más. Gracias también por sacar ese tiempo. Les deseamos lo mejor, que tengan pues una experiencia chévere con la Embajada Francesa. Y si no es con Sara, busquen más, que hay mucho por ahí. Sara, gracias. Sandra, gracias. Los dejo entonces con el último video y un 2023 maravilloso para todos. Feliz mañana. A ustedes. Muchas gracias a todos. La plataforma a nosotros nos ha permitido visibilizarnos, visibilizar el proceso de Salvaterra, contactarnos con más de 10 entidades de instituciones internacionales. Hoy estos niños ya van a contar 5 centros educativos rurales a donde no habíamos llegado, ya vamos a llegar a raíz de este acompañamiento con Londres. Cómo esto empieza a trascender el proceso donde la cooperación internacional sí es posible, sí se puede hacer, sí se puede lograr. Los invitamos a ustedes, estas organizaciones que están empezando o que ya tienen experiencia, que se vinculen y que conozcan cada vez más de Macaya, de Nodoka, de la ASI y cómo la herramienta que tenemos como plataforma de cooperación internacional y de inversión es estratégica para todos nosotros.